siempre hace Juan Gómez Jurado. Lo ha hecho con este libro y lo hizo con el universo de Reina Roja. Hacer que me enamore tanto de los protagonistas que cuando le hacen una desgracia a los pobres, porque en este caso son dos, te dan ganas de hacer la hoguera más grande de todos los tiempos. Hola chicas mías, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, sección libros, traemos vídeo reseña nueva de un autor que se ha vuelto un poco el habitual en este canal y espero que siga así durante mucho tiempo. De todos modos, quedan un par de libros que me quedan por leer. Y es que hablo de nada más y nada menos que de Juan Gómez Jurado. Y no es el universo de Reina Roja, es un libro anterior al universo de Reina Roja. ¿Y cuál es? La leyenda del ladrón. Así que sin enrollarme más como una persona, primero la zona sin spoilers, luego zona con spoilers, como siempre hago con las video reseñas. A ver, eso no quiere decir de que no siga con el universo de Reina Roja. De hecho, aquí tengo el de Todo Arde. Seguramente para cuando veáis este vídeo yo ya habré empezado a leer Todo Arde. Os lo pongo aquí en pantalla. Pero bueno, vamos con la leyenda del ladrón, Vamos a ir por orden. Primero, un resumen rapidito. Estamos en la Sevilla del siglo de oro, azotado por la peste y por una pobreza que cada vez se va haciendo más extensa. Aquí vemos a dos protagonistas. Uno es Sancho, es un huérfano que, bueno, básicamente va a trompicones por la vida, pero va aguantando el tipo. Y tenemos luego a una chica llamada Clara que es esclava. Y, bueno, tiene unas capacidades que en el siglo actual serían excelentes, pero en la época en la que las mujeres eran un poquito un cero a la izquierda, lo tenía bastante más limitado, y más con su condición de esclava. Y todo ello en medio de un complot que crearía cierto comerciante. Bueno, en la zona con spoilers me voy a desgallitar con ciertos personajes, porque eso es lo que siempre hace Juan Gómez Jurado. Lo ha hecho con este libro y lo hizo con el universo de Reina Roja. Hacer que me enamore tanto de los protagonistas que cuando le hacen una desgracia a los pobres, porque en este caso son dos, te dan ganas de hacer la hoguera más grande de todos los tiempos. Ahora bien, esto hace de que la leyenda del ladrón me enamore tanto como la historia de Antonio Scott y John Gutiérrez. La respuesta corta, no. Pero la respuesta larga, bueno, básicamente se nota que este libro lo escribió porque uno de los peros que ha hecho que este libro, al contrario que los demás, lo haya sentido un poco ralentizado es la lentitud a la hora de contar la trama. Y ojo que la trama sigue teniendo acción, dinamismo, los personajes pueden brillar con luz propia y no hablo únicamente de los protagonistas. Pero las descripciones sí las noté un poco más extensas que en sus libros posteriores. A veces para describir un lugar realmente no necesitaba casi 2 páginas para describirlo. Con un par de líneas bastaba. Lo noté sobre todo en una parte de la trama en el que el prota, lo medio spoiler, el masculino está atrapado de una manera bastante chunga, pero no necesitaba que me describiera el lugar, necesitaba que me escribiera cómo lo estaba pasando el pobre protagonista, Sancho. O sea, por el amor de Dios, pero realmente ese es el único fallo. Sigue siendo Juan Gómez Jurado, sigue teniendo el talento, como dije antes, de que los protagonistas los quieras con toda tu alma, pero también aquí hay algo que es un acierto que para mí ha sido increíble y es la ambientación. Lo noto bastante acertado, pero hay algo que sí podríamos decir es un anacronismo gordísimo, pero es tan bueno, está tan bien contado que se lo perdono. Imaginaros qué tan bueno es Juan Gómez Jurado que le perdono un anacronismo histórico. En la zona con spoilers veréis qué clase de anacronismo es, que es la fantasía de todo lector, o de autor, o los dos. Y hablemos un poquito por encima de los personajes antes de ponerme en la zona con spoilers, que ahí me voy a quedar muy a gusto. Primero, los protagonistas, ya lo he dicho,
cada uno abriéndose a trompicones a su manera. Pero al contrario que por ejemplo en Cicatriz, que eran dos protagonistas, hombre y mujer, y encima eran pareja, esto podéis considerar un spoiler, pero un spoiler leve. Los dos protagonistas tienen un lío. Que acaben bien o no acaben bien, eso lo diré en la zona con spoilers. Pero en Cicatriz, Simon y Gina me caían igual de bien. Ahora, entre Sancho y Clara me inclino un poco más por Clara, porque Sancho, si bien es cierto que era huérfano, era pobre, podía salir adelante y a veces pecaba un poquito de arrogante. En cambio, Clara tenía todas las de perder. Era mujer, era esclava, que prácticamente no la consideraban un ser humano por esas dos condiciones. No era tonta, pero procuraba hacer las cosas bien. Era una luchadora sin necesidad de tener una espada de por medio, sino más bien curaba a la gente, lo cual es que tenía todas las de perder y aún así es mi heroína. Team Clara por siempre jamás. En cuanto al resto de los personajes, bueno, primero los que ayudaban a Sancho y a Clara. Cada uno a su manera era enternecedor. A veces llorabas por su suerte, a veces te alegrabas por su suerte. En cambio, los detestables, los indeseables, cómo disfrutaba cuando les salía algo mal. Desde el principio, Juan Gómez Jurado consigue que los villanos los meta en la hoguera desde el segundo 1. Luego hay un personaje que no es de los malos, pero se mete en la hoguera de todos modos porque provocó ciertas cosas que, de haberse quedado, digamos, a la sombra, es que no quiero desvelar el género porque sería un poco spoiler, uno de los protas no tendría la suerte que tendría. A ver, había más en su contra, pero digamos que puso la última piedra para que todo cayera. Pero en fin, que me estoy enrollando demasiado como una persiana. Se nota que tengo ganas ya de desvelaros X nombre, X suceso y X lugar. Eso es todo lo que puedo decir acerca de La leyenda del ladrón de Juan Gómez Jurado. ¿Esto quiere decir de que no os recomendaría leer a este libro en concreto? En absoluto. Pero si tuviera que elegir entre La leyenda del ladrón y el universo de Reina Roja, pues a la espera de leerme la última trilogía, el universo de Reina Roja. Pero eso depende de si queréis algo más policíaco o más de ficción histórica. Que no he hablado de las similitudes históricas de este libro con la vida real porque no va acorde con el vídeo. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que podáis ir siguiendo. Suscribiros, dar like, campanita, compartir a que se generosos en esta vida y comentar. Comentadme por favor, ¿qué libros de Juan Gómez Jurado habéis leído? ¿Solo Reina Roja? ¿Todo el universo de Reina Roja? ¿Solo La leyenda del ladrón? Porque he escrito unos cuantos, quiero saberlo en la caja de los comentarios. Así que, bueno, eso es todo, así que nos vemos en un próximo vídeo o en la zona con spoilers. En serio, ese anacronismo es maravilloso. Y llegamos a la zona de spoiler total. Y antes de empezar con la trama en sí, desvelando algunas cosas, quiero hablar ya de ese anacronismo, porque algunos diréis, pero ¿cómo puedes perdonar un anacronismo histórico? ¿Pero tú de qué vas? Sobre todo si tengo una sección de mitología en la que también de vez en cuando hablo de historia. Es que en La leyenda del ladrón sale Miguel de Cervantes, el autor, pero también sale el dramaturgo William Shakespeare y comparten escena juntos. O sea, ¿comprendéis por qué perdono el anacronismo? Es la fantasía de todo lector, juntar a los dos autores más ilustres de la literatura universal, no los únicos, pero no a todos les dedican el día del libro, que el día del libro se originó por estos dos autores y de hecho hay una escena, sobre todo de Miguel de Cervantes,
que habla de su cautiverio en Argel. ¿Era en Argel? Os lo pongo aquí en pantalla de todos modos. Y creo que eso ha estado bastante acertado. No sé si con detalle, pero a grandes rasgos, sí. De William Shakespeare también se desvelan algunos datos, como por ejemplo que estuvo exiliado. Eso sí es cierto. No sé si llegó a estar exiliado en España o si eso es una licencia del autor, pero que lo perdono, que lo perdono. Eso es como cuando con los músicos Mozart y Beethoven los juntas en una misma habitación, que hay rumores de que sí pasó, o lo más probable es que nunca se llegaran a conocer, a pesar de vivir en la misma época. Pero bueno, seguro que si esto hubiera sido con Mozart y Beethoven, también hubieran perdonado ese anacronismo. Vale, se les mencionará más en esta zona con spoilers, pero vamos con la trama en sí. Empecemos con Sancho. Que mira, precisamente vuelvo a mencionar a Cervantes en esta escena. Porque gracias a que Cervantes salva a Sancho de su casa porque su madre muere de la peste, tenemos protagonista masculino. Y he de decir de que a rasgos generales yo entiendo el cabreo de Sancho con la sociedad. O sea, consigue estar en un orfanato en el que no lo entienden. Claro, normalmente meten en los orfanatos, por lo menos lo entiendo aquí en este libro, cuando ya son muy pequeños. Él estaba al límite de cumplir la mayoría de edad. Que ahí la mayoría de edad serían 14 años. ¡Ay, cómo cambian los tiempos! Claro, es un poco rebelde, pero no se le ocurre al Fray Lorenzo otra cosa sino negarle el trabajo que él quería a Sancho para meterlo en una taberna en el que, hasta por respirar, le daban una paliza. Digo, mira, yo comprendo de que los castigos se dan de diferente forma en esa época, pero yo comprendo a Sancho en plan, ¿realmente qué hice? Vale, se metía en peleas, pero es que creo que más de uno se metía en una pelea en ese orfanato y siento que Sancho era el que más sufría de los castigos. Por lo tanto, Fray Lorenzo, sé que al final de este libro te redimes un poquito, pero hasta entonces estás en la hoguera. El tabernero Castro, un poco lo mismo, pero ya llegaré a ese punto. Porque claro, después de la paliza en la taberna, se encuentra precisamente con la figura más paternal que tendría Sancho. No es Cervantes, es un enano. El enano Bartolo. Dios mío. No explota, pero lloré por su suerte. Bartolo básicamente es un ladrón. Es un maestro ladrón que le enseña a Sancho un poquito a robar en los bolsillos de la gente y poco más. ¿Pero por qué es la mejor influencia que tendría Sancho? Pues si nos comparamos con los demás, este cuidó de él, llegó a apreciarlo, llegó a quererlo como si fuera su propio hijo. Hasta le hubiera penado de que Sancho se hubiera ido de Sevilla, porque Sancho siempre tuvo el sueño de ir a las Indias, que sería básicamente ir al otro lado del océano Atlántico. Pero, claro, ya nunca sabremos si al final hubiera abandonado a Bartolo, porque resulta que el jefe de los ladrones, que no es Bartolo, sino es otro personaje, Monipodio, que es para meterlo en una hoguera, pero por cómo acabó, la hoguera hubiera sido muy piadoso para él, no es por nada. Porque básicamente lo mató por un encargo que haría otro personaje, que ese sí se merece una hoguera, y hablo de Vargas. Bueno. Solo con el personaje de Vargas tendría un vídeo propio, porque es detestable, ambicioso, psicótico, pero ya llega a un punto retorcido que no lo puedo detallar aquí, porque hablamos de YouTube y creo que me desmonetizaría, pero tiene que ver con cosas íntimas y su hija. Todo por culpa de una nociva relación con Catalina, otra que se va a la hoguera. No es de los malos, pero es que esa mujer me sacó de quicio en todo el libro. Dejamos un momento a Vargas y hablemos de Catalina, porque por su culpa Clara tuvo, a partir de este punto, una vida muy desgraciada. Todo por decirle a Vargas, aquí mando yo, y eso que es esclava. Me explico mejor. Vale, se nota que tiene la altanería de alguien que en su tierra era noble, era la esposa de un rey. Eso no se olvida de la noche a la mañana. Pero a ver, tía, de acuerdo, aceptaste de
que no ibas a volver a tu casa y de que ibas a estar siendo el esclavo de Vargas. Y una de las favoritas, algo que a los criados, porque aquí se diferencia entre esclavo y criado, no les hace gracia. Bueno, vale, de acuerdo. Pero es que se le metió en la cabeza de que Vargas iba a tener deseos carnales por su hija. Pero aquí lo que me cabrea es que se insinúa de que Vargas, hasta que Catalina no se lo insinuó, no había pensado en Clara como si fuera una mujer. Vale, él sabía que era su hija, de acuerdo. Y Clara le estaba curando a Vargas de la gota. Ya hablaré del médico, de Monardes. Y oye, no se insinuaba de que Vargas hubiera hecho alguna insinuación, pero fue Catalina a abrir la bocaza y Vargas decir, ah, sí, pues, oye, Clara, de repente la veo muy guapa, digo, pero eres idiota, tía, ¿así proteges a tu hija? Ahí creo que también hubo un poco de celos tóxicos por parte de su hija, porque su hija estaba teniendo favoritismo, pero no era un favoritismo, a ver, esto no quiere decir que Vargas sea un santo, porque tengo la sensación de que si su soldado más bruto hubiera dicho, oye, como recompensa por una misión, quiero acostarme con Clara, Vargas lo hubiera permitido. O sea, la hubiera tratado mal, pero no hubiera ido a Vargas directamente por ella, hubiera mandado otro. Y encima, para colmo, una de las soluciones que Catalina tiene para que Vargas no se fije en Clara es cortarle el pelo. Digo, ¿hola? Es la solución más estúpida que he leído que ha hecho un personaje. Porque sí, no favorece que te corten el pelo. Y seguro que lo hizo de forma que pareciera ahí una especie de cosa rara. Pero señora, ¿no se da cuenta de que le volvía a crecer el pelo? Si me dices que le hubiera hecho una cicatriz en la cara, hubiera sido cruel. Muy cruel, pero creo que hubiera sido más efectivo, poniéndonos un poco prácticos. Así que, Catalina, hoguera. Pero una hoguera. Me alegra de que Clara no llegara a tener la mejor relación con su madre. No se le merecía. Y sin embargo fue bastante más piadosa de lo que se merecía. Pobre Clara, de verdad no se merecía a los padres que llegó a tener, No es por nada, ninguno de los dos. Pero aquí hizo algo bueno Catalina. Lo único bueno, y es que Clara se pusiera a trabajar con el médico Monardes, que si para Sancho la mejor influencia que tuvo fue Bartolo, para Clara es el médico Monardes. Este aceptó porque, bueno, vio a la chica bastante espabilada. Mujer, esclava, sabe leer. Esto en esta época era una combinación mágica, milagrosa. Bueno, milagrosa para mis ojos actuales. Para los ojos de esa época era como signo de bruja. Pero a Monardes no le importó eso. La tuvo como su discípula y fue la mejor época que tuvo Clara. Aprendió un montón de cosas, por lo tanto, la escena en la que Clara se despide de Monardes me dio muchísima pena. Pero es que además Monardes ayudaba más a Clara con el tema de Vargas que la propia Catalina, porque a Catalina se le ocurrió la estúpida idea de cortarle el pelo. Monardes se le ocurrió la brillante idea de dejar que el amiguito pequeñito de Vargas que tiene ahí entre las piernas no se le levantara. Digo, la dejaba impotente, por lo menos de forma temporal, cuando se le ocurría tocar a Clara. Digo, esto sí que es pensar con inteligencia. Ahí Clara sabe a quién hacerle caso. Luego, bueno, vamos a dejar los problemas que tiene Clara después de la muerte de Monardes, que lo pasa realmente mal. Y volvemos con Sancho, que después de perder a Bartolo, las desgracias que le ocurren, la verdad es que aquí no sé quién tiene la peor suerte, si Clara o Sancho. Le voy a dar una ligera inclinación a Sancho porque las galeras, eso era peor que el infierno. Y ya os digo de que las escenas donde yo noté más la ralentización de la trama, porque Juan Gómez Jurado se pasaba con las descripciones, es en las galeras. No necesitaba saber en muchas páginas cómo eran las galeras. Era el infierno. Un infierno que olía fatal. Ya está, tampoco necesitaba tanto. Lo único bueno
que Sancho sacó de las galeras es Josué, que la verdad es que por la descripción de lo grande que era y de que era negro me recordó al personaje de Coffee en La Milla Verde de Stephen King. Me encanta esa película, el libro lo tengo pendiente, a ver si pronto os lo traigo, pero por lo demás era un sitio en el que básicamente lo único que hacían era remar y de milagro llegaban a probar algo de comer y de dormir un poco. Claro, porque ¿de qué les sirve a los de las galeras que los que están ahí remando, los prisioneros, no duerman ni coman? Se les mueren a los pocos días. Y aún así, las condiciones en las que lo tenían, yo creo que incluso para la época, eran extremadamente inhumanas. Uno que le gustaba bastante el látigo, era un psicótico. Pero si hasta le echaban la bronca, en plan, mire, a ver, que los necesitamos vivos, relájese un poco. Precisamente ese hombre, bueno, ese muchacho, el que le echó la bronca al del látigo, acabaría muriendo. Y eso desataría la siguiente parte que tendría que pasar Sancho para ejecutar su venganza. Porque, claro, en este punto sabe que Monipodio había acabado con Bartolo, pero Monipodio lo hizo porque alguien le había contratado. Pero llegamos a ese punto porque, por pasar un poco por encima, Dreyer, el espadachín, hombre, comprendo de que desconfíe de dos muchachos que básicamente salieron de las galeras. Es que llevaban grilletes que daban a entender que eran de las galeras. Pero luego les coge cariño. Uno porque sabía cocinar y el otro porque era uno de los mejores aprendices que... Por cierto, el mundo es un pañuelo porque Dreyer tuvo también, como aprendiz conoce a uno de los personajes que es de los villanos, alguien detestable, Groot. Digamos que este es el personaje que si le hubiera pedido a Vargas, oye, dame a la esclava Clara, Vargas no se lo habría pensado dos veces. Ya había hecho insinuaciones de algún día cogeré a esta esclava y le enseñaré lo que es bueno. No es precisamente darle lecciones de historia, sino algo mucho más terrorífico. Aunque bueno, ahora volvemos a Clara. Tampoco es que después de la muerte de Monardes lo hubiera pasado bien. Aunque el médico, oye, hizo todo lo que pudo. Se nota que ese hombre era inteligente porque dejó un testamento en el plan. Bueno, Vargas, te doy todo mi dinero, te doy todas mis propiedades. Pero la boticaria se la queda Clara. Y Clara tendrá que ser libre. Digo, o no recibirás dinero. ¿Por qué se tenía que morir Monardes? Eso era un gran personaje. Y bueno, el abogado ayudando a Clara. Oye, incluso en esa época había buenos samaritanos. Claro, uno puede decir, es escalería para alguien tan rico como Vargas. Pero había tenido un problema con uno de sus encargos, de sus importaciones. Se había quedado con el dinero justito, que podría haberlo solucionado fácilmente si no tuviera esa obsesión de convertirse en un duque, por una promesa que le hizo a su difunto hermano. Madre mía, el que está loco está loco. Claro, le deja a la boticaria, pero le pone un precio a Clara en plan, bueno, si quieres ser libre tendrás que pagarlo. Claro, Vargas quiere tener ahí el momento íntimo terrorífico, porque lo digo que es terrorífico, con su propia hija. De verdad. Cada vez que pienso en esa escena pienso en lo estúpida que fue la madre y en lo asqueroso que es Vargas. Pero bueno, respiremos hondo. La verdad, mira, el libro me provoca emociones a pesar de que no es Reina Roja. Pero bueno, al principio, claro, lo pasa mal porque nadie entra a la boticaria. Primero porque es mujer, pero sobre todo porque Vargas les dice a todos, no os acerquéis a esa boticaria, no os acerquéis. Pero claro, no había tenido en cuenta a las chicas del Telde. Lo digo de esta forma, no me arriesgo con YouTube. Ellas, oye, les encanta tener a alguien a mano que le pueda curar sus dolencias, porque no se pueden permitir un médico, salvo que el médico sea un cliente. Los curas van a decir que son pecaminosas y por lo demás, oye, una boticaria, perfecto, Clara tiene clientela. Pero no es lo único que tiene de buena suerte Clara, sino que también tiene amor en su vida. Es cierto,
de que es Sancho. Sancho es su amor. Pero, hombre, viendo un poco su alternativa, la alternativa B es Sancho es el Casanova. Es el no más. Y eso que Sancho ya en este punto sí había conocido previamente a Clara, pero ya en el punto en el que consuman su relación, el instinto de venganza lo tiene bastante arraigado. Por cierto, ¿qué me parece la relación romántica entre estos dos? Precipitada, pero tampoco pretende ser la parte central de la historia y no está mal. Lo dejo como un no está nada mal. Simple y llanamente. Hombre, provoca luego que al final Sancho se ponga en plan heroico a rescatar a su damisela, pero ya llegaremos al final. Ya llegaremos. Y bueno, por lo demás, ¿qué os puedo decir? Vamos a ir resumiendo un poquito porque tengo la sensación de que el vídeo me está quedando largo. Ya lo veré en edición. Que bueno, Sancho ha demostrado de que el sistema de corrupción que hay en Sevilla es bastante frágil. Sopló un poquito y empezaron a caer como un castillo de naipes. Primero, Monipodio. Básicamente, le dio un par de golpecitos a algunos de sus subalternos. Demostró que Monipodio no podía abarcar toda Sevilla. Y encima, para colmo, lo derroca como rey. ¿Qué pasa? Sancho no quería ser rey. Por lo tanto, el ciego Zacarías lo traiciona. Por lo tanto, otro que se va a la hoguera. Aunque en parte me lo imaginaba porque este parecía una serpiente que te susurraba cosas al oído. Luego, con Vargas, porque claro, consiguió que Monipodio dijera quién lo había contratado para matar a Bartolo. Vargas, que por cierto no os había dicho una escena inicial que realmente provocó toda la cadena de sucesos. Y es que Sancho cogió una moneda de la calle que se le había caído a un cofre de Vargas y Cruz casi lo mata por ello, pero se quedó con la moneda. A partir de ahí empiezan todos los sucesos. Es como el efecto dominó. Me gusta. Ahí, acierto para Juan Gómez Jurado. Ya para este punto había conseguido derrotar a Monipodio, desenmascarar a Vargas, que intentaba robarle el trigo a Sevilla para venderlo a precio desorbitado. Eso en la actualidad se llama capitalismo en estado puro, pero del heavy. Y bueno, Vargas no se le ocurre otra cosa sino secuestrar a Clara. En plan, bueno, he perdido mi fortuna, he perdido mi oportunidad de ser duque, pero me voy a desquitar con este ladronzuelo secuestrando a mi propia hija. Estuvo una semana con Clara. Groot y Vargas con Clara. Una semana entera. Y Groot dijo algo que tristemente le creo. Hicieron cosas ahí con Clara. Clara no se quedó simplemente atada. Espero equivocarme. Nunca lo dice en el libro, así que es una suposición retorcida. Tampoco puedo decir gran cosa. Pelea por allí, pelea por allá, se muere el espadachín porque Dreyer se reúne con Sancho porque Groot mató al cuñado de su difunta mujer. Lo que yo digo, el mundo es un pañuelo en este libro. Y bueno, Sancho acaba con Vargas, salva a Clara, tiene como ayudantes, aliados a Miguel de Cervantes y a William Shakespeare, que aquí se llama Guillermo de Shakespeare. Eso sí que es una patada, Juan Gómez Jurado. Haberte quedado en William tampoco era tan complicado. Que a ver, dijo Guillermo, pero ya es sin saber el apellido, por cómo lo describió, tú piensas en William Shakespeare, tú piensas en él, pero bueno. El final me pareció bastante bonito porque Sancho y Clara acaban juntos. Josué no muere. Digo, ha habido un par de momentos en los que creía que sí iba a morir. Digo, no, por favor. Y eso era un buenazo. Mudo, pero un buenazo. Miguel de Cervantes despidiendo a estos tres porque Sancho cumple su sueño de irse a las Indias. Clara probará suerte en las Indias. ¿Tendrá mejor suerte como boticaria? Nunca lo sabremos. Mejor que Sevilla, seguro. Pero bueno, digamos que este libro, como película, no funciona. Estaría bastante bien. Un par de correcciones y quedaría perfecto. Bueno, esto es todo lo que puedo decir acerca de la zona con spoilers de La Leyenda del Dragón. A ver, espero este año, no sé si subir los vídeos, pero poder decir en algún wrap-up
he terminado la trilogía Todo Arde y con el universo de Reina Roja. Salvo que de repente Juan Gómez Jurado anuncie un nuevo libro de este universo, pero por lo que ha dicho, el de Todo Muere va a ser el último. Pero, en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir a que se quienes os en este video y comentar. Así que, bueno, eso es todo. Así que nos vemos en el próximo vídeo.